con el webinar del día de hoy. Voy a abrir la técnica. Ahí estamos. Aquí está. Ok, chicos, hoy vamos a hacer el segundo paso del análisis perceptual, que corresponde a crear algo que se llama el inventario de categorías. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles el enunciado del ejercicio. Ya esto está publicado en el TEC Digital. Entonces ya tienen acceso a través de la carpeta de la semana 15. Que por cierto, en nuestra penúltima semana, próxima semana se nos acabó el semestre. Entonces, según vimos la semana pasada, estamos trabajando con cuál debe ser la apariencia que debe tener un microondas. O el concepto conocido como apariencia esperable. Esta vez lo que tenemos que hacer es lo siguiente: realizar la técnica de inventario de categorías. Definir las categorías presentes en el vocabulario visual y definir la jerarquía de cada categoría. Además de esto, entonces, aclarar cuál es la composición del objeto. Esto es la composición visual, es decir, cómo nosotros distinguimos un microondas de cualquier otro electrodoméstico, como por decir algo, una cocina eléctrica, un coffee maker o una parrilla. Los aprendizajes son básicamente los mismos de la semana pasada, porque tienen que ver con desarrollar un estudio sintáctico, bueno, esta vez sintáctico, la semana pasada semántico, definir las categorías que forman un lenguaje estético, y de ahí en adelante los aprendizajes que son transversales a todas las tareas que estamos haciendo. ¿Cómo hay que hacerlo? Organizarse en equipos de trabajo que ya están definidos, leer el procedimiento para la técnica, análisis sintáctico e inventario de categorías. Todo el equipo de trabajo se enfocará en la solución de la técnica. Harán una definición del objeto de estudio de la técnica. Este debe estar alineado con el objeto de estudio de la investigación. Es decir, aquí seguimos los pasos usuales de todas las tareas que hemos hecho hasta el momento. Deben seguir el procedimiento planteado para la técnica. No será permitido usar otra. Se hará una definición de las categorías de estudio. Para cada categoría se hará una definición y breve justificación del por qué se le considera importante para el estudio. A partir de la determinación de categorías se hará una validación creando su respectiva representación gráfica. Y no se hará análisis narrativo. El producto esperado del análisis sintáctico es la representación gráfica del mismo. ¿Cuáles son las reglas? Se conservan, digamos, las mismas que teníamos en el trabajo anterior. Y la entrega va a ser el viernes 11 de diciembre y con extensión hasta el domingo 13 de diciembre. Esto es entonces el próximo domingo, que se juega el gordo, así que compren por lo menos un numerito. Quien quita y tengan una feliz Navidad. Más allá de lo normal, por supuesto. Que hay que entregar un informe digital que contenga las siguientes secciones: portada, la sección de análisis semántico, que es la tarea de la semana pasada, en la cual deben de entregar definición de los adjetivos, indicar cuáles adjetivos se seleccionaron, definir qué debe entenderse como significado de cada adjetivo, ejes semánticos debidamente realizados, la definición de la frase semántica. Respecto del análisis sintáctico, que es la tarea de esta semana, hay que entregar lo siguiente: el vocabulario visual empleado para el inventario de categorías, que corresponde a las imágenes del cuadrante que ustedes seleccionaron para trabajar el proyecto. Definición y justificación de las categorías, posición jerárquica de cada una de las categorías, ubicación física de cada una de las categorías, y deben emplear el diagrama para explicar estos dos contenidos de información. Es decir, no tenemos un análisis narrativo, pero eso no quiere decir que no van a escribir nada, sino que van a utilizar el diagrama para explicar la posición jerárquica y la ubicación física de cada una de las categorías. Y ya vamos a ver a continuación qué es esto. Lo último es el diagrama, que es la comprobación gráfica del inventario de categorías. En la sección de anexos, entonces, de lo usual, las evidencias de la realización de la tarea. Aquí tenemos entonces la rúbrica que vimos la semana pasada respectiva del análisis semántico. Entonces, esta rúbrica es exactamente igual a lo que vimos la semana pasada. Y para esta vez tenemos entonces el inventario de categorías, que corresponde a un 50%. Entonces, la tarea de la semana pasada y la tarea de esta semana corresponden en realidad a una sola tarea.
están divididas debido a que la información es secuencial y es necesario tener claro y bien construido los ejes semánticos para poder hacer esta otra parte. Aquí tenemos entonces en definición de las categorías 5%. Se considera excelente si son identificadas la totalidad de las categorías presentes en el vocabulario visual. Identificación de la ubicación en el espacio de cada categoría tiene un 5%. Es identificada de manera certera la ubicación en el espacio de la totalidad de las categorías. La identificación de la posición jerárquica de cada categoría 5% y se identifica de manera certera la posición jerárquica de la totalidad de las categorías. Representación gráfica del inventario de contenido 30%. Se considera excelente si la representación gráfica facilita la comprensión de los tres componentes del inventario de categorías: las categorías, su jerarquía y su ubicación en el espacio. Entonces, ¿dudas con respecto al enunciado, chicos? Chicos y chicas. Creo que no, profe. Perfecto. Perfecto. Ahora, entonces, vamos a ver qué es el inventario de categorías. Vamos a ver, voy a parar de compartir por acá para compartir la pantalla del Reader. Listo. Entonces, el inventario de categorías es una de las técnicas de análisis perceptual que se emplean para entender, digamos, cuál es el orden que tienen las diferentes partes de la composición de un objeto. Vean, cuando nosotros percibimos cualquier objeto, tenemos antes una experiencia previa, una serie de información que está guardada en nuestra mente acerca de cómo debe ser ese objeto. Por ejemplo, si yo les digo cómo debe ser un reloj, ¿cuál es la forma que se les viene a la mente? Si es reloj. Redondo. Redondo. Normalmente va a ser redondo. Redondito. Ahora, si yo les pregunto qué partes tiene el reloj, qué cosas o qué integrantes, digamos, del reloj se les viene a la mente. ¿Cuáles son entonces Las agujas. esas partes? Agujas, solo las agujas. La parte donde están los numeritos y las... Ajá, la carátula, digamos. Lo que amarra el brazalete. Muy bien, si es un reloj de pulsera, porque de repente uno razón, si la mente. Y ahora, vamos a ver, cuando a ustedes les llega esa información a su mente, ¿llega cada cosa en una posición específica o están aleatoriamente distribuidas en su imagen mental? Es decir, cuando imaginan las agujas, ¿dónde están? En el eje del centro, por decirlo así. Saliendo desde el centro. Exactamente. Cuando uno recuerda las agujas, nunca las recuerda, digamos, saliendo de una orilla, ni en una posición excéntrica, fuera del centro. Siempre las recuerda exactamente en el centro. Esto porque cuando se configura un objeto, las partes que lo integran tienen algo que se llama como gramática visual. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay reglas que rigen ese ordenamiento. Esas reglas son la parte sintáctica, ¿ok? Igual que en el idioma español. ¿Recuerdan sus clases de español del cole? Más o menos. O ese silencio largo es un... no recuerdo. En español es como el orden en el que se estructura una oración, todas las partes que tiene. Eso, exactamente, exactamente. La sintaxis en realidad forma parte de una disciplina... ¿Perdón? ¿Qué dijiste, perdón? No sé si fui yo, pero no, ya, eso fue lo que yo dije
de que es la estructura en la que se forma la Sí, oración, digamos, en español. sí, es que me pareció que después, o sea, antes de que vos terminaras, se traslapó una voz y no escuché bien qué dijo. Bueno, pero sí, ese es el punto. En el español tenemos esa parte que es la sintaxis. La sintaxis en realidad forma parte de una disciplina que se llama la semiótica. La semiótica es el estudio de símbolos, signos y sus significados. Por tanto, el idioma español forma parte del campo de estudio de la semiótica, porque los idiomas son a su vez conjuntos de símbolos, signos y significados. Para su estudio, entonces, se divide en tres aspectos. Uno es la pragmática, otro es la semántica y el último es la sintaxis. La pragmática estudia, digamos, el aspecto global del contenido de signos y símbolos. Entonces, por ejemplo, en el idioma español, cuando se estudian poemas, en el estudio pragmático se ve no solo el poema por sí mismo, sino también el momento histórico en el que fue escrito, ¿ok? O sea, todo el contexto que rodeaba al poema en ese momento. Además de eso, la intencionalidad del autor, el lugar del mundo donde vivía el autor, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, en su vida o en el contexto, que condicionaron esas palabras, es decir, que hicieron que él tuviera la emocionalidad para generar ese poema. Cuando se hace un estudio de carácter semántico, esa parte del contexto, todo lo que está alrededor del autor, ya no importa tanto. De hecho, ni el autor importa mucho. Lo que importa es el significado que hay dentro de las palabras del poema. Por ejemplo, en el caso de Las golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Conocen ese poema? Silencio largo es no pueden usar el chat, chicos. Yo sé que hoy hace mucho frío Yo y que no, el día profe. no anima a participar mucho, pero pueden usarlo entonces para escribirlo, ¿no? No, profe. Listo, perfecto. Ese es un poema, si no me equivoco, que no estoy muy seguro, muy preciso de en qué momento se escribió, pero me parece que forma parte del romanticismo español. Y dice algo así como: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que en su vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces, cuando se hace el estudio pragmático de hay que estudiar a Gustavo Adolfo Bécquer como autor, el momento histórico en el que se escribió, qué circunstancias estaba viviendo él en ese momento para poder entender el contexto completo y el porqué del poema. Ese es un poema de amor que habla de golondrinas, pero las utiliza como un poco como un símil y un poco como una metáfora. Entonces, él habla de unas golondrinas, ¿verdad? Vamos a ver, que andaban por un balcón. Las golondrinas vuelven siempre en verano. Eso quiere decir entonces, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Quiere decir que pasó al menos un año completo. Además de eso, dice que y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Es decir, van a tocar los cristales y van a llamar a alguien para que se asome al balcón. Pero aquellas que en su vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar. Es decir, él estaba contemplando a la chica que estaba en el balcón. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces está diciendo de que esas golondrinas, que en realidad están simbolizando el amor que ellos tenían el uno por el otro, o la atracción que tenían el uno por el otro, ya no van a volver. Esto que acabo de hacer, en donde ya no hablé del contexto, no hablé del autor y demás, es un estudio de carácter semántico. Se está dando una interpretación al significado oculto detrás de las palabras. ¿Okay? Las palabras están expresando, digamos, una parte retórica que es muy bonita, muy agradable, pero detrás de ellas hay una serie de significados de carácter metafísico que hay que interpretar para poder entender la historia que sí está contando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pero Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, esa parte de significados es lo que hicimos con el estudio semántico, con los ejes. Por eso es necesario que tengamos este ordenamiento por significados a partir de los adjetivos, y después de que seleccionamos un cuadrante, entendamos cuáles son los significados que están inmersos por dentro. Eso es un estudio de carácter metalingüístico. Estamos viendo imágenes y a través de las imágenes interpretando cuáles son la serie de mensajes que ellas emiten. En nuestro caso, los microondas, que de repente podrían ser complejos, podrían ser tecnológicos, podrían ser anticuados, podrían ser retro, como ya vieron, digamos, en buena parte de sus cuadrantes.
Una vez que tenemos ya los significados claros, los ponemos en remojo un toquecito porque necesitamos más información para poder entender cómo es la fórmula que genera la imagen de un microondas. Ya sabemos cuáles son los significados. Ahora tenemos que aprender cómo se ordenan esos significados. Para ello necesitamos el análisis sintáctico. Ahora, la sintaxis en el idioma español. Voy a cambiar de pantalla de nuevo. Creo que mejor voy a compartir el escritorio para que esto sea mucho más fácil y más fluido. Vean, en el idioma español, pues nuestras oraciones tienen tres componentes principales. ¿Cuáles son, chicos? Chicos, chicas. Sujeto, verbo y Sujeto. verbo. Muy bien. Sujeto, verbo. Ahora, yo puedo cambiar el orden y poner el predicado en medio del sujeto y el verbo. ¿O debo seguir ese orden? Hay que seguir ¿Qué el Puede orden. variar. Puede variar. El orden se sigue. Ok, aquí tengo el sujeto y aquí tengo el verbo. Esto es el predicado. Voy a quitar el predicado y lo voy a poner entre el sujeto y el verbo. Entonces, el gato se presentó en el oscuro callejón del barrio negro. Ops, perdón, cometí un error con el verbo. Este es el predicado. Control X. El gato negro en el oscuro callejón del barrio se presentó. Esa es la forma habitual como hablamos nosotros. No. ¿Alguno de ustedes es No. fan de la Guerra de las Galaxias? La verdad no, profe. Listo, en la Guerra de las Galaxias hay un personaje que habla así, ¿ok? Que para su caracterización, entonces, siempre le hacen que el predicado quede entre el sujeto y el verbo. Entonces, eso es como de las cosas particulares de este personaje. Y cuando cualquier fan de la saga escucha algo como esto, inmediatamente se le viene el personaje a la cabeza. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque si no sigue el orden estricto, empiezan a haber complicaciones en la comunicación. Es decir, una persona que hable de esta manera, poniendo el predicado entre el sujeto y el verbo, no exactamente es molesta, pero hace que tengamos que pensar mucho para entenderle, porque el orden de los componentes de la oración no es el habitual. Entonces, se supone que nosotros hablamos y que cuando construimos oraciones tenemos que construirlas en este orden, y que cuando no se construyen en ese orden, como lo tenemos por acá, podemos entender, pero suena extraño y demanda más interpretación, más esfuerzo de nuestra parte entenderlo. ¿Ok? Lo mismo pasa con la imagen de los productos. Tienen un orden específico. ¿Ok? Y si nosotros rompemos ese orden, no se entiende fácilmente. Y eso tiene una consecuencia, que al no entenderse fácilmente, pues las personas simplemente llegan a la conclusión, es feo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ok, voy a conservar este y voy a volverlo a la oración grandota que teníamos. Bien. En el idioma y en la composición de objetos se tienen algo que se llaman relaciones paradigmáticas y relaciones sintagmáticas. El sintagma se forma por relaciones horizontales en las oraciones. ¿Qué quiere decir relaciones horizontales? Son relaciones que se dan entre las palabras en este sentido. El sintagma queda formado en su unidad base por esta estructura. Sintagma igual. Vamos a ver si lo encontré, nada más que lo apreté y no me di cuenta de cuál era.
es sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Yo tengo en la horizontal que seguir este orden. Primero poner el sujeto, después poner el verbo y después poner el predicado. Ahora, además de la clasificación macro de sujeto, verbo y predicado, cada una de estas palabras tiene una clasificación. La palabra el, ¿qué clase de palabra es? Un artículo. Artículo. Muy bien. ¿Y gato? El sujeto. Sujeto. Es un sujeto, pero la palabra es un Sustantivo. adjetivo. Muy bien. ¿Y negro es? El adjetivo. El adjetivo. Adjetivo. Exactamente, vamos súper bien. Ahora, entonces, esto quiere decir que tenemos una estructura base, sujeto, verbo y predicado, que está formado por componentes individuales que tienen una utilidad práctica. Los artículos sirven para denominar un sustantivo. Los adjetivos sirven para caracterizar un sustantivo. Los verbos sirven para indicar una acción. Y así sucesivamente, cada clase de palabra que tenemos sirve para algo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora, nosotros tenemos para cada una de las palabras que integran esta oración posibilidades de sustitución. Es decir, yo puedo cambiar el sustantivo gato por otro sustantivo. La condición, digamos, que debe de darse es que yo lo cambie por una palabra que no me varíe ni la lógica secuencial de la oración ni el significado. Entonces, ¿qué otra palabra puedo utilizar yo además de la palabra gato para sustituir a gato, conservando el significado y la lógica de la oración? En síntesis es, díganme sinónimos de gato. Animal. Felino. Animal. ¿Cuál? Felino. Ahora, quédate ahí, déjame a los otros. Quiero oír sus voces. Sinónimos de gato, coloquiales, no se preocupen. El pitch. El niche. ¿Algún otro? Uno más, uno más. Anda, chicos, ¿en qué los tengo? Entonces, pueden ser diminutivos. Como si no abundaran los nombres de gatos. Sí, claro, Ay, sin problema. gatillo. Bueno, es que está como despectivo. Bueno, no sé. Gatito, gatillo, no sé. Ay, profe, se me viene a la mente, ¿no le dicen como menino? O algo así. Yo nunca le he dicho así, pero creo que lo he escuchado. ¿Es correcto? Ok, ya. Perfecto. Entonces, noten que esta relación o este cambio de palabras ya no es una relación horizontal, es una relación de carácter vertical. Yo puedo cambiar la palabra gato por estas palabras conservando o la lógica, conservando o el significado o conservando las dos. Por ejemplo, si yo cambio por la palabra animal y digo, el animal negro se presentó en el oscuro callejón del barrio, tiene el mismo significado que el gato negro. No, profe. Exacto. Porque animal podría ser cualquier otro. Podría ser un ratón, podría ser un oso, podría ser una jirafa incluso. La condición es que todos ellos son animales. Entonces, en este caso, conservamos la secuencia lógica, porque sí es lógico lo que se está diciendo, sí podría haber un animal negro en el callejón, pero estamos perdiendo el significado, porque animal puede significar otra cantidad, digamos, de posibilidades. Ahora, si yo digo, el felino negro se presentó en el oscuro callejón del barrio, ¿sigo conservando el significado?
No, bueno, es que de felinos hay muchos, hay varios, no solo un gato. Exacto, el felino negro podría ser el león negro, el guepardo negro, el tigre negro, se presentó en el oscuro callejón del barrio. Entonces, estas dos opciones de arriba nos presentan una, una condición en la cual preservamos la lógica, pero no el significado. Entonces, no son buenas posibilidades de sustitución si lo que se quiere es conservar el significado. Ahora, todas las que están de aquí para abajo son sinónimos de gato específicamente. Todas ellas nos funcionan muy bien. Y todas ellas son sustantivos también. Esa es una condición. Yo solo puedo cambiar un sustantivo por otro sustantivo. Y el sustantivo por el cual lo cambio, entonces me debe ayudar a conservar la lógica y el significado. Digamos que quiero cambiar el adjetivo oscuro. ¿Por cuáles lo podría cambiar? Chicos, se vale batear, no se preocupen. En el penumbroso callejón. Bien, muy bien, penumbroso, ok. Ahora, este adjetivo puede cambiarse por una expresión completa también. No necesariamente tiene que ser una palabra, sino una expresión que caracterice y que cumpla la misma función que tiene el adjetivo. Profe, la verdad no sé cuál. Chicos, entonces en Google buscan sinónimos de oscuro. En este momento se vale. Solitario no se puede. Entonces se vale Solitario como sí, decir, agregarlo para ver si perdemos significado. Perdón, ¿qué dijiste? que si poco iluminado sirve. ¿Aló? No escucho nada. ¿Me escuchás? Ya escucho. Listo, voy a tener que llevarle esto también. No hay ninguna más en este momento, digamos. ¿Algún otro? Sombrío. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a probar cada una de estas palabras. El gato negro se presentó en el penumbroso callejón del barrio. ¿Conservamos el significado? ¿Qué les parece? Es que una Creo que penumbra sí. es como algo así, como algo solitario, oscuro, o no sé. Exacto. Puede ser que no conservemos el significado exacto, pero sí el sentido de la oración. El espíritu de lo que se quiere decir. Ahora, se presentó en el solitario callejón del barrio. Conserva la lógica y conserva el significado. No, porque solitario no quiere decir que sea oscuro. O sea, puede ser un lugar claro y es solitario. Es correcto. Entonces ahí sí tenemos un algo que se está perdiendo en el espíritu de la comunicación, en lo que se desea transmitir dentro de esta oración. ¿Ok? Poco iluminado, funciona. Sí, Sí. Exacto. Conserva la lógica y conserva el significado. Lo que no conserva es como la parte retórica. ¿Ok? Si es que se quiere tener un estilo de narración específico. ¿Y sombrío? Sí. Ese fue un sí con duda. Ok, yo también opino que sí lo conserva. Ahora vean entonces. Las relaciones horizontales que se están dando por la estructura base, sujeto, verbo y predicado están en la longitud de la oración. Entonces, ya sabemos, digamos, cuáles palabras tienen la función para ser un sujeto, cuáles palabras son funcionales para ser verbo y cuáles palabras
cuál conjunto de palabras son funcionales para generar un predicado. ¿Ok? Esto entonces es una relación sintagmática, es una relación de orden que no se puede desobedecer, porque si se desobedece se complica la comunicación. Ahora, aquí hacia arriba, todas las palabras que conforman el sintagma, que conforman toda esta oración, tienen posibilidad de sustitución, se pueden cambiar. Sin embargo, cambiarlas puede cambiar la lógica, puede cambiar el significado o puede hacer que todo pierda significado. Es decir, que se pierdan las dos cosas a la vez. Esto entonces son relaciones paradigmáticas. ¿Les quedan claros esos dos conceptos, chicos? Sí, profe. Silencio. Esos me preocupan un poco, los silencios largos. Listo. Vean, si yo agarro esta oración y cambio el sustantivo gato por uno que definitivamente no tenga posibilidad de actuar porque no tiene conciencia propia, no tiene conciencia de sí mismo, entonces esto puede perder el significado y puede perder la lógica secuencial. ¿Ok? Si yo pongo algo como el edificio negro se presentó en el oscuro callejón del barrio. Claramente el edificio es un algo que está enclavado en un solo lugar y que no se puede trasladar. No se puede trasladar porque una persona no se puede meter en el edificio y llevárselo, o no tiene conciencia propia para trasladarse solito. Entonces, cuando uno lee una oración como esta, primero, entiende que tiene que buscar un significado alterno, que el significado propio de la oración no es el correcto. Pero si no hay un significado alterno, entonces sencillamente pierde significado y pierde lógica. Pierde significado porque no está intentando decir nada concreto, y pierde lógica porque no se comprende por qué motivo se está utilizando la oración. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, voy a saltar de aquí a un ejemplo con productos. Voy a traer muñequitos de Lego para explicarles esta parte. No, chica. Voy a volver a la computadora para explicarles y voy a dejar de compartir para que puedan ver más claramente la cámara. Ok, ¿ven los muñequitos, chicos? Sí, Perfecto. ¿Qué personajes tenemos? ¿Cómo, profe? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué son? Pero que viera que está un Un poquito pirata. borroso, no sé si soy yo. Entonces, no,
Seguro que sí, Un porque poquito estoy borroso. contra luz. Dame un toque. Ahí los ven. Son Uno es un como pirata, ¿no? patas. Ok. Y un rey, creo. Rey. Como un rey, sí. Esta es la reina en realidad. Se los voy a acercar para que le vean la carita, porque sí, de lejos no se notan tanto. Como un Texas Ranger ahí. Ahí, listo. Un mariachi es eso. Es Ah, correcto. un mariachi, un mariachi. Tenemos a este señorito por acá, que es como un pirata. Y la tenemos a ella. ¿Ella quién es? No sé, profe. Listo. Ella es solamente una dark. Ah, Ok. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que cada personaje tiene un rol específico, tiene un arquetipo específico? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué parte de la configuración del objeto nos da ese significado? El vestuario. la- Exacto. El vestuario, la gráfica impresa y demás nos caracteriza entonces a cada uno de los personajes. ¿Ok? Y la presencia de accesorios. Esto que acabo de preguntarles son significados. Si notan, porque les pregunté qué personajes son. Entonces uno lo que está interpretando es la serie de signos símbolos que hay ahí que nos ayudan a entender que uno es una reina, otro un charro, otro un pirata y una darks. Listo. Además de eso, hay otra cosa que entendimos desde un principio sin mayor problema, sin mayor dificultad, que son muñequitos, representantes de seres humanos. ¿Ok? ¿Qué cosas en el objeto nos dicen eso? Que es un muñequito representante de un ser humano. el cuerpo, Ah, muy bien. Tiene cuerpo, tiene manos. la cara, las facciones. Sí, muy bien. Muy bien, entonces todas esas cosas que son como análogas a las partes de nuestro cuerpo nos ayudan a entender que es un muñequito. Perfecto. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son los integrantes sintácticos de estos muñequitos? ¿Qué me dirían? ¿Cómo es la sintaxis? ¿Cómo es la relación sintagmática? ¿Cómo es el sujeto, verbo y predicado para armar un muñequito? Profe, no sé, ya ahí me quedé bateada. Perfecto, perfecto. Vean, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es dividir el muñequito en sus unidades funcionales, igual que se hace con el idioma. ¿Ok? En el muñequito no tenemos sujeto, verbo y sustantivo, pero sí tenemos cuáles son las unidades funcionales del muñequito. Ah, las piecitas, digamos, los encajes. Muy bien, exacto. Entonces, ¿cómo es el sintagma para formar un muñequito? ¿Cuáles son los componentes del sintagma? Aquí lo tengo desarmado. Esto es el sujeto, verbo y predicado. Voy a quitar estos para no distraernos mientras tanto. No sé, profe, o sea, es como algo físico que tiene el muñequito. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Los pies, Piernas. Esto el tronco, y este Ajá. La la cabeza. cabeza. y estos dos. ¿Cómo les podemos poner? Bien. Sombrero, Sombrero, objetos, no sé. No, a ellos dos hay que ponerles un nombre porque forman parte de una sola categoría. accesorio. Accesorios podría ser, muy bien. Ahora entonces podríamos decir que esto es un sintagma y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque necesitan ponerse en un orden específico. Es decir, si yo pongo el sombrero en los pies, después el tronco, después el pañuelito este. Esto no es un pañuelo, es un bigote mal puesto. Después el bigote y de último la cabeza,
¿Se entiende que es un muñequito? Si yo intento armarlo de esta manera, primero que ni encajan las piezas. Ok, vamos a ver, vamos a hacer algo. Ahora sí, ¿se entiende un ser humano? No. No. No se entiende porque no tiene el orden que debe de tener. El orden debe ser pies abajo, tórax en medio, cabeza arriba y accesorios en diferentes lugares donde correspondan, porque cada accesorio también va a tener un lugar donde es lógico y un lugar donde podría ser ilógico. ¿Comprenden? ¿Comprenden, profe. chicos? Sí. Listo. Entonces, nuestro sintagma para un muñequito está formado por pies, tórax, cabeza y accesorios. Y en realidad hay más componentes, lo que pasa es que no los voy a desarmar por completo porque si no esto se nos hace muy largo, porque las manos son separadas por supuesto del tórax, lo mismo que los brazos. Ellos entonces son categorías aparte. Sin embargo, para simplificar la explicación vamos a dejarlo así. Cada uno de los muñequitos, esto lo comprobamos también por experimentación, porque cada uno de los muñequitos tiene esas mismas características. Igual que este, tiene dos accesorios. Y la reina no escapa a esa definición, nada más que la reina, en lugar de tener pies, tiene vestido. Bueno, y mucho ropaje porque es una reina. Ok, entonces aquí tenemos los componentes del sintagma. El hecho de que todas tengan estas mismas piezas empieza a comprobar que esto forma el sintagma, ¿comprenden? Porque todos se arman exactamente de la misma forma. Vamos bien, Profe, ¿sí? una pregunta, pero en este caso el sintagma sería como el conjunto de todos o como una cosa en específico que todos tienen que tener. Listo, en español, ¿qué era el sintagma? ¿En el qué, perdón? En el idioma español, ¿cuál era el sintagma? No sé. Profe, para ver si puedo. Entonces el sintagma era algo que tenía que estar sí o sí para que se entendiera, por así decirlo. Y Listo. el paradigma era algo que podía ser como variante. Bueno, no sé. Creo que era algo como... Ok, listo. El sintagma en el idioma español queda expresado por sujeto, verbo y predicado. ¿Recuerdan? Tiene que darse esta estructura. Si no se da esta estructura, entonces se complica la comunicación. ¿Ok? Las relaciones sintagmáticas en el idioma normalmente son horizontales porque las oraciones se escriben en horizontal. Entonces, es el orden horizontal que deben tener los componentes para poder ser entendidos. En nuestro caso, el sintagma está quedando, para seguir la misma definición, voy a hacer lo siguiente, los voy a ordenar de manera horizontal. Tengo acá este, aquí está la cabecita y aquí están los accesorios. Aquí es el tronco, cabeza, accesorios, y todo este montón de la reina. Listo, chicos, ahora sí, tenemos aquí cada uno de los componentes. Ahora, entonces, ¿cuál es la estructura sintagmática dentro de todos estos componentes que tenemos aquí? ¿Está acá o está en este sentido? En la parte derecha, profe, es que no sé. Digan, ¿horizontal o vertical? Vertical. No, mentira. Horizontal. Horizontal. Ok, muy bien, el horizontal. ¿Por qué motivo? Porque con todas estas piezas se arma el muñequito. De la misma manera que con todas las palabras del ejemplo que vimos hace un rato, se arma una oración. Ahora, ¿esto entonces qué conforma?
Si esto es paradigma. Exactamente. El paradigma son posibilidades de sustitución, ¿recuerdan? Y con un paradigma o con diferentes, digamos, relaciones paradigmáticas podemos armar un sintagma. Ok, ahora, según lo que hemos hablado hasta el momento, cada uno de ellos tiene una identidad propia, tienen la capacidad de transmitir un mensaje. Este configura el mensaje soy un charro, el primero que tenemos abajo. Este segundo, cuando está todo bien ordenadito, siguiendo la relación sintagmática correcta, dice yo soy una reina. Y este otro, cuando está bien ordenadito, dice soy un pirata. Ahora, todos estos, igual que en el ejemplo que vimos hace un rato, son unidades funcionales intercambiables. Son, por así decirlo, sinónimos. Estos son pies, ¿cierto? Todos estos son troncos. Todas estas son cabezas. Y todos estos son accesorios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Eso quiere decir entonces que yo puedo agarrar estos pies, este tronco, esta cabeza. Ok, y voy a agarrar este sombrero y tengo un muñequito porque ya armé el sintagma correcto. Listo. Ahora, les voy a mostrar el resultado final y díganme qué personaje es, cuál es su identidad. Voy a buscar algo que me sirva de fondo para que no se vea así en mi mano, no cause tanto ruido. Tal vez este pañuelillo. ¿Qué personaje es este? Torero. Una, Un torero charro. Listo. Noten que el significado no queda claro. Ok, hay que buscarle mucha explicación para entender cuál es el significado. ¿Por qué pasa eso? Porque las piezas tal vez no tienen como conexión, entonces no van a entender nada. Exactamente, así como lo estás diciendo es como funciona. Cada una de las piezas emite un significado diferente. Y al emitir un significado diferente, pues no ayudan a transmitir la identidad del personaje. Entonces, yo necesito que la estructura sintagmática sea correcta. Pero además de eso necesito que la estructura paradigmática también sea correcta para poder conservar el significado y la lógica. Entonces, en el muñequito que yo tenía armado antes, uno sí entendía que era un muñequito, ¿ok? Entonces, la parte lógica se cumplía al 100%, pero cuando venía la pregunta de qué personaje es, ahí teníamos una pérdida del significado, ¿ok? Voy a armar otro para que eso sea mucho más claro. Ahora sí, ¿quién es él? Permiso por el pañuelito. ¿O qué es él? ¿O ella? No me vayan a banear como la Rowling. No sé, profe, eso está muy difícil de buscarle alguna similitud. Exacto, aquí está muy difícil porque uno diría algo así como es un charro reina travesti, es un pirata reina charro, es un qué exactamente porque no queda claro, porque a pesar de que seguimos la relación sintagmática correcta, tenemos entonces la parte de abajo que se corresponde a los pies, tenemos el tórax, tenemos la cabeza y tenemos el sombrero, no queda claro cuál es su identidad, su significado como personaje no queda claro. Entonces, ¿van entendiendo hasta este momento? sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, este iba por acá. Este no, aquí, este va acá, este va acá. Este iba por acá. ¿Cierto? Sí, la reina es de por aquí. Esta cabeza, no sé de quién era. Ah, sí, tiene bigotes, entonces es de este chaval de por acá. Y el charro está bien armado. Listo. Ok. Entonces, las técnicas que vamos a desarrollar
son para definir una, la estructura del sintagma, y el otro, la otra, las relaciones paradigmáticas, las dos técnicas que nos faltan. Esta primera técnica que vamos a aplicar el día de hoy nos sirve para definir esto, el sintagma. ¿Ok? ¿Cómo se arma el sujeto, verbo y predicado de un microondas, por así decirlo? Se hace precisamente agarrando los microondas y, por así decirlo, desarmándolo en sus piezas, en las piezas que integran su composición. De manera que por la repitencia de esas piezas podemos definir las categorías. ¿Qué categorías tenemos aquí ya clasificadas? La de los pies, tronco, cabeza y eso. Exactamente. Entonces, podríamos concluir por el ejercicio que estamos haciendo en este momento. O sea, aquí lo que tengo es un despiece, y con este despiece hacemos un diagrama de afinidad. Estas piezas tienen afinidad, estas tienen afinidad, estas otras tienen afinidad, y todas ellas son diversas, pero tienen afinidad, porque todas son accesorios. Ahora, probablemente con las piezas que son accesorios, todavía hay que hacer un diagrama de afinidad, porque ellas dos tienen afinidad. Ellas dos tienen afinidad. Esta comparte un poquito de afinidad con estas, porque va sobre la cabeza. Y todas ellas comparten afinidad porque ayudan a rematar el mensaje. ¿Comprenden? Entonces, Profe, ¿sí? perdón, una pregunta, digamos, en el caso del microondas, es que casi como que, no sé, por decirlo, el cuerpo del microondas es como la cajita y la tapa, ¿verdad? Y eso, pero uno puede como dividirlo como, por ejemplo, en la cajita, ¿verdad? Y luego la tapa y luego como el lado del panel. Sí, claro. Y el panel probablemente haya que estudiarlo, porque en algunos casos son muchos botones, pocos botones, son perillas, no hay botones, hay display muy claro, hay display oculto y etcétera. Me explico, hay muchas posibilidades con los microondas. Y ya vamos a hacer este ejercicio, no te preocupes, ya vamos para allá. Por el momento estoy abordando como la parte, digamos, de la lógica de cómo se hace esto para seguir con el ejercicio del microondas específicamente. Entonces, ¿cómo le ponemos? Vamos a ver, ahora hay que nombrar, ponerle nombre a cada una de las categorías. ¿Cómo se llama esta categoría? Cuerpo. No, piernas. Estas piernas, exactamente. Y esta ya la soplaste, cuerpo. Y esta otra, Cabezas. cabezas. Y esta se llama accesorios, ¿ok? Y dentro de accesorios podríamos decir que tenemos accesorios para la cabeza, tenemos capas y tenemos, ¿cómo se llama? No sé cómo ponerles a estos, la verdad. Porque su función es como terminar de rematar el mensaje. Entonces no sé cómo ponerles a estos. Tenemos los accesorios X por el momento. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro inventario de categorías. Ya tenemos cada una de las categorías que forman el ego. Además de las categorías que hay que hacer, decir cuál es la posición jerárquica de cada una de ellas. Todas son importantes para armar el mensaje. Si una falta, entonces resulta que tenemos un serio problema. Pero hay algunas que están en un primer lugar de percepción, otras que están en un segundo y otras que están en un tercero. Lo que tenemos que configurar principalmente en el sintagma es el mensaje ser humano, ¿ok? El mensaje muñequito. Con los accesorios o con el paradigma se configura el mensaje específico de soy una reina, soy un charro o soy un pirata. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora vean, entonces, para configurar el mensaje soy un muñequito, ¿cuál sería la relación sintagmática? Es decir, ¿qué categoría va abajo, qué categoría va en medio y qué categoría va arriba? Sí, en este caso En iría medio. abajo las piernas. Abajo va la categoría piernas, muy bien. Ajá. Listo. ¿En medio? El cuerpo, Tronco. los bracitos y eso. Muy bien. ¿Y arriba? La cabeza. Esa. Cabeza.
Muy bien. Bueno, y algunos accesorios también, profe. Y exacto, y aquí vamos con el tema de accesorios. Los accesorios, vean, aquí quedó muy claro todo el tema del armar el muñequito. Ya aquí el mensaje muñequito está armado. Noten entonces que es muy importante, además de definir las categorías, indicar en qué lugar del espacio van. Los pies tienen que ir abajo, ¿ok? El tronco tiene que ir en medio y la cabeza tiene que estar arriba, porque si lo armamos en otra posición, el mensaje de muñeco se pierde. Por ejemplo, así. Necesariamente esta cabeza tiene que estar acá para que esto sea un ser humano. Porque ningún ser humano tiene la cabeza en los pies. ¿Ok? Vean, aquí ya tenemos una pirata, reina y pelona. Ya tenemos dos de los tipos de información necesarios para tener la técnica completa. Ya tenemos identificadas las categorías, ya tenemos el lugar en el espacio. Los accesorios, como les decía hace un rato, van a depender de qué son, de cuál es su subclasificación, porque no todos van en el mismo lugar. Ok, entonces con ellos se vuelve un poco más complejo el tratamiento. Vamos a dejarlos de lado por el momento porque estamos en el tema de definir categorías, definir lugar en el espacio y definir la jerarquía. Ok, ya tenemos cuáles son las categorías. Ya tenemos definido en qué lugar del espacio van, cómo se arma. Ahora, lo que sigue es definir qué es más importante que qué para tener el mensaje de ser humano. De estas categorías que tenemos por acá, pies, tronco, cabeza y accesorios, ¿cuál es la más importante de todas para construir un muñequito de ser humano? ¿Cuál es la que definitivamente no puede faltar? La cabeza, La cabeza. ¿Por qué la cabeza? porque es como lo que más lo caracteriza, profe. Listo, exactamente, porque nosotros cuando interactuamos con los otros seres humanos, interactuamos con su cara, no con el tronco, no con los pies, no con los brazos, sino con la cara, con el rostro. Nuestra conexión siempre es rostro a rostro. Entonces, para nosotros, el mensaje de ser humano queda codificado básicamente en el rostro. Con solo esta cabecita, ya nosotros tenemos la capacidad de construir todo lo que falta en nuestra mente. Pero si tenemos algo como esto, tenemos uno de los muñequitos del malo de Toy Story, que no me acuerdo cómo se llama. Ok, tenemos un hombre decapitado y no se le da el sentido completo de ser humano. Entonces, de las categorías que tenemos, ¿cuál es la más importante de todas? El nivel jerárquico 1. ¿Cómo fue, profe? La jerarquía, recuerden, la jerarquía se refiere a cuál cosa es más importante que otra. Definir una jerarquía implica entonces decir que está en un primer lugar, en un segundo lugar y en un tercer lugar. En este caso tenemos que definir en la jerarquía de percepción cuál categoría es más importante para transmitir el mensaje ser humano o muñequito. ¿Ok? Entonces, de todas estas categorías que tenemos aquí en superficie, ¿cuál de todas ellas es la más importante para transmitir el mensaje ser humano? Ah, la cabeza. Yo diría que, ¿Cómo? El cuerpo. no sé, pensaría que el tronco, sí, tal vez. La cabeza. Ok, no, vamos a hacer el siguiente experimento. Se los voy a mostrar. Voy a poner el pañuelito para que la luminosidad de mi mano. ¿Cuál de las dos piecitas tiene mayor poder? Es muy sencillo. Vamos a ver, esto es mucho más fácil. ¿Con cuál de las dos se comunicarían ustedes? Con la cabeza. Como- Con el tronco. Estás afirmando que vos cuando hablas con una persona le estás viendo el tronco constantemente. Ah, no.
No, no, entendí mal la pregunta. Qué raro. La Es pregunta que es, ¿con cuál siento te como que comunicas? con cuál yo podía dar a entender más como lo que era. Indudablemente, y es la cabeza. O sea, esa es la parte preocupante, es la cabeza. Ay, Vamos a ver. Sí, claro, esto es un decapitado. ¿Esto es un muerto o vamos a ver, ¿es un muerto o un vivo? y ahí sin cabeza muerto. Listo. Ahora, cuando vos pensás en un ser humano, en tu mente sale un muerto. No, Entonces sale vivo. digo, Ve, sí. a ver, ve. Sí, sí. Lo que pasa es que ve, lo que quiero explicar es lo siguiente, lo que quiero darte a entender con esta idea es lo siguiente. Sí hay muchas posibilidades, pero hay que entender cuál de ellas es la que tiene mayor poder para transmitir a una persona. Si yo te digo a vos, dibuja, vamos a ver, escoge cualquier parte de una persona que te facilite mostrarle a otra persona, a otro ser humano que estás hablando de una persona, ¿qué parte dibujas el tronco? Ah, sí, no, no, la cabeza. Entonces es más importante el tronco o la cabeza. La cabeza. Listo, perfecto. Ahora, si te das cuenta, uno puede darse, digamos, ser consciente de esto si se va a otros ejemplos. Cuando se hacen marionetas de medias, ¿cuál es la parte que se representa en la marioneta? La cabeza. Casi nunca tienen manitas ni nada por el estilo, es una cabeza hablando. Ahora, insisto, ya esto es un asunto, digamos, de cómo estamos hechos. Estamos hechos para comunicarnos de rostro a rostro. El rostro tiene una gran capacidad de comunicación más que el resto del cuerpo, ¿ok? Podemos saber más en el rostro de una persona que en el resto del cuerpo porque tenemos extensas galerías mentales del rostro. Entonces, en estas categorías podemos definir que la cabeza tiene un primer nivel de jerarquía. Ahora, vamos a un segundo y a un tercero con todas estas, accesorios, etc. ¿Cuál creen que ocupe un segundo nivel de jerarquía? ¿Pies, accesorios o el El tronco? tronco. Ok, eso empieza a tener sentido si la cabeza es el primer nivel, porque la cabeza y los pies no dicen mucho, la cabeza y los troncos sí completan más el mensaje. Ahora, si les digo todos, hagamos 3 niveles de jerarquía, ok, con todas las categorías, tendríamos entonces, ya tenemos claro que el primer nivel ocupa la cabeza. Ahora, segundo y tercer nivel, considerando estas 3 categorías que tenemos acá, ¿cuáles serían el segundo nivel? Se pueden repetir, es decir, pueden haber 2 en un segundo nivel. El tronco y los pies de segundo nivel. Eso puede Bueno, funcionar. piernas. Muy bien. Y entonces los accesorios quedan en un tercer nivel. Ok, entonces, esta es la forma en cómo se hace el inventario de categorías. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Básicamente redibujar los microondas. ¿Por qué motivo? Para empezar a ver esta repitencia en cada uno de ellos. Todas las cosas que tienen una función similar y que tienen además mucho parecido morfológico, configuran una categoría. ¿Ok? ¿Qué queremos con esto? Obtener al final un diagrama base, que es como un dibujo, que nos ayuda a comprobar que ya tenemos todas las categorías listas. Y ya vamos a entrarle entonces a esa parte. Permiso, voy a volver esto para tener la computadora útil. Ya recoger las piecitas, vamos a ponerlas en algún lugar donde no las pierdan. Eso sí está difícil, aquí en el sombrero. Listo. Les vuelvo a compartir pantalla. Y le llegamos entonces, ahora sí, a la técnica. El inventario de categorías entonces sirve para hacer este proceso que acabamos de ver. Sirve para definir cuáles son las categorías perceptuales en la composición de un objeto. Para ello entonces tenemos que seleccionar una muestra de vocabulario visual que será empleada para realizar el inventario de categorías. Esta muestra podría ser
recolectada de buenas a primeras sin un análisis previo, o puede ser resultado de un análisis semántico. Lo ideal es que sea resultado de un análisis semántico, porque eso les asegura que la muestra sea muy homogénea y por tanto mucho más fácil de analizar. Segundo, a partir de la muestra entonces definir cuáles son los elementos de contenido que se repiten en la mayoría de los ejemplos. Es necesario cuantificar la presencia relativa que tiene el contenido respecto del total en términos porcentuales. Los contenidos similares forman una categoría. ¿Cómo se hace esto? Se redibujan todos los objetos, ¿ok? Entonces se dibuja su contorno y todas sus unidades funcionales. Todo lo que es evidente en la composición del objeto se vuelve a dibujar. A partir de esto, entonces, tenemos esquemas, digamos, dibujos en figuras básicas de los objetos y que nos permiten ver cuál es la repitencia. Entonces, cuando vemos que se repiten mucho las maniguetas, fijo las maniguetas, entonces configuran una categoría. Cuando vemos que se repiten los botones, fijo los botones, van a configurar una categoría y así sucesivamente. Tercero, realizar una descripción de en qué consiste cada categoría y se justifica el por qué es considerada relevante para ser incluido en el inventario de categorías. Este paso 3 es un proceso de reflexión para asegurarse de que todas las categorías están listas. Cuarto, identificar cuál es la jerarquía de categorías comunes en la muestra. Esto es entonces decir cuál de ellas está en un primer nivel de jerarquía, cuál en un segundo y cuál en un tercero en el caso de un microondas. ¿Ok? Esto quiere decir que se requiere definir cuál es la posición que tiene dentro de un objeto en términos de su importancia relativa. Esto es, ¿qué es más importante que qué? Paso quinto, definir cuál es la política de ubicación física de cada contenido. Se define cuáles son los lugares determinados para cada uno de los contenidos. Entonces, como vimos en los muñequitos, los pies tienen que estar abajo, el tronco tiene que estar en medio y la cabeza en la parte superior, y los accesorios, en función de para qué sirven, pueden estar en diferentes lugares. Sexto, registrar de manera gráfica los resultados del inventario de categorías. Ahora, este punto 6 se hace de la siguiente forma. Yo ya tengo las categorías identificadas. Después lo que hago es dibujar cada categoría por aparte. Una vez que tengo cada categoría por aparte, procedo a armar el objeto completo, utilizando solamente los dibujos que generé por las categorías. Si yo logro con esto obtener un boceto que se parece al microondas, quiere decir que ya tengo todas las categorías listas. Si cuando yo intenté ordenar cada categoría que dibujé no se completó el dibujo, quiere decir que faltan categorías por encontrar. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, listo. Bien. Entonces, aquí en la siguiente página tenemos una muestra de un inventario de categorías hecho a partir de estos dos ejemplos. Entonces, el inventario, como verán, no es un dibujo detallado, no pretende ser un boceto de diseño, sino más bien un esquema que muestra cuál es la repitencia de cada uno de los elementos en una superficie. Entonces, si tenemos este ejemplo, por ejemplo, de las galletas de la marca Nabisco, vamos a encontrar siempre esta serie de cosas. Que el nombre de la compañía está justamente en este sector, que la indicación, digamos, de apertura está justamente en esta posición y ocupa más o menos esta área superficial. El eslogan y la marca se encuentran en la parte superior izquierda del empaque y después hay una fotografía del producto que está integrada con el eslogan. Además de eso, en la parte inferior, en cualquier lado de toda su longitud, podría estar el peso o información nutricional relevante. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a diseñar, ya tiene claro en dónde va cada uno de los componentes. De manera que, cuando esté haciendo los bocetos, no tenga el temor constante de si va a aparecer o no va a aparecer un empaque de galletas. Fijo, va a aparecer un empaque de galletas porque sigue obedeciendo el sintagma correcto. Después de esto, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, se definen las variables paradigmáticas. Por el momento, lo que tenemos que definir es exactamente esto. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Ok, pregunto, ¿hacemos una práctica con el microondas? Sí, profe, estaría. Sí, Perfecto, démosle entonces bimba de una vez.
Ok, tenemos entonces, yo ya les publiqué un enlace al Jamboard. Entonces, vénganse al Jamboard y por favor pongan imágenes de microondas por acá para que vayamos haciendo la identificación de categorías. Solo tengo a 2 personas unidas hasta el momento. Vayan por favor poniendo por acá imágenes de microondas de su vocabulario visual para poder hacer esta práctica. Profe, ¿a dónde fue que pasó? Ah, ok, ya lo vi ahí arriba. En el chat, aquí, perdón, no fue el chat del WhatsApp, se los voy a mandar por allá entonces también. Es un análisis. No es esto. Entonces, es este otro. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Me encanta que sean tan diversos porque eso nos permite, digamos, hacer un ejercicio más rico. Ok, listo, chicos, con esos que tienen hasta el momento podemos trabajar. Perfecto, vean, ahora ¿qué hay que hacer? Normalmente esto en clase lo haríamos con los microondas impresos y a mano dibujando o redibujando sus partes. En este momento no les voy a pedir que hagamos eso porque es muy lento, pero sí podemos reconocer algunas categorías que son fáciles de identificar a simple vista. Okay. Entonces, vayan haciendo post-it con las categorías que ustedes están identificando.
qué cosas que componen la imagen del microondas se están repitiendo en la mayor parte de los ejemplos. No tiene que estar necesariamente en todos, ¿ok? Profe, una pregunta. En este caso, digamos, bueno, por lo general algo que traen los microondas son como el platillo, ¿verdad? Adentro. Pero como eso es Ah, algo que no se está viendo, ¿no se puede tomar en cuenta o sí? no lo tomamos en cuenta porque estamos valorando solo vamos a ver, cuando vos te imaginas un microondas, ¿qué te imaginas? ¿La cara del microondas o el plato de adentro? La cara. Listo, como nuestro carácter perceptual no es de carácter funcional, entonces nos vamos a remitir a la apariencia esperable del objeto. La apariencia esperable es la imagen que uno tiene en su cabeza de cómo es el aparato. Como en la apariencia esperable no está el plato interno, entonces no lo consideramos. Ok, perfecto. ¿Ok? Ya si tenemos que diseñar el microondas completo, probablemente sí necesitamos estudiar eso para saber de cómo es el plato, por supuesto, y cómo es su estética, para no fallar. Pero por el momento, lo que estamos haciendo es configurando la apariencia externa del aparato. Bien, ventanilla, muy bien. Chicos, no han visto una de las categorías más importantes, de hecho una de las que tiene gran jerarquía. Profe, ¿cómo se le Sí, llama la carátula del microondas, digamos? El cuerpo del microondas, ¿cómo se llama eso? el cuerpo, ¿Así, cuerpo? ¿sí? Ah, aquí está. Cuando tengas dudas de ese tipo, digamos, vos pensá como en la respuesta más sencilla y pone esa. Porque tenemos la tendencia, digamos, a buscar, o más bien a rebuscar tanto los términos que a veces nos complicamos demasiado la vida. Sí, profe, yo dije, ¿será que tiene algún nombre ahí rarito o algo así? ¿Va? Se le puede decir cuerpo nada más. El único otro que se me ocurre es algo como carcasa. Entre carcasa y cuerpo yo entiendo más fácilmente cuerpo. La marca, al fin, la marca. Muy bien. Listo. Ok, con esto que tenemos por acá, ya tenemos una, digamos, una buena base para trabajar. Hagan un inventario perdón, nada que ver, un diagrama de afinidad en caso de que haya algo que se pueda agrupar. Porque recuerden que las categorías tienen que ver con que, digamos, las partes que componen la gramática visual del objeto tienen una relación funcional. Son identificables, pero sobre todo tienen una relación por algún motivo, casi siempre funcional. Perdón chicos, y cuando digo funcional no me refiero a la función del microondas, sino a la función de la parte perceptual.
digamos que todas, vamos a que cuando uno la ve, entiende que todas sirven para controlar el aparato, o que cuando uno la ve, uno sabe, entiende que sirve para abrir la puerta, o que uno lo ve y piensa, por ahí se puede ver para adentro. Profe, ¿Sí? es que vi que habían puesto como agarradera, pero hay unos microondas ahí que tienen como esa, es que no, ese es el problema, que no sé cómo llamarle, que es como el push de los microondas modernos que uno le aprieta y Sí. pum, se abre en automático la pertilla, entonces no sé cómo llamarle a ese cosillo. Hace rato estoy yo también con ese dilema, pongámosle el push entonces. El push, entonces. Push. Sí, sí, suena un poco así como de reggaetonero, pero pongámosle el push por el momento. Profe, pero eso no va catalogado como un botón. Tiene la misma, vamos a ver, vos ves el push y sentís que sirve para lo mismo que los botones. No, pero, o sea, me refiero como en término de que No, no, igual no, presionable. no, no, porque vamos a ver, recordad, esto, vamos a ver, son unidades perceptuales. Solo agrupamos cosas que perceptualmente tengan pertenencia. ¿El push tiene pertenencia con los botones? No. No, entonces, como la pertenencia de carácter perceptual no se da, son cosas aparte. A pesar de que funcionen exactamente igual, apretando. Ah, ok, ok. ¿Comprendés? Es un poco también como que de repente uno podría pensar, es que la manija, la agarradera forma parte de la puerta, por tanto son la misma categoría. Ahora, perceptualmente son lo mismo la manija que... No. No, entonces eso quiere decir que son categorías aparte. Ah, ok, ok. ¿Vas viendo? Entonces, esto, por eso les digo, es más fácil de visualizar si uno lo dibuja, porque cuando lo dibuja es consciente de cosas que a veces no ve, no nota. Ok, chicos, dejémoslo hasta aquí en este momento. Vamos bien. Ahora, yo creo que tienen bastantes, ¿cómo se llama? Posibilidades de categoría. Listo. Ahora, entonces, utilicemos un color diferente de post-it para cada categoría identificada. Yo creo que no nos van a alcanzar, ¿verdad? Los colores que hay. Profe, no sé, es que creo como que se están usando los mismos. Sí, exacto. No, vamos a hacer lo siguiente, más bien. De aquí en adelante vamos a ver, voy a explicarles cómo se hace la comprobación de las categorías. ¿Ok? Entonces voy a minimizar esta pantalla un toque para tener la parla de dibujo. Entonces, vamos a correrlo, ocupo una página en blanco. Listo. Entonces, vamos a ver. Vayan indicándome el nombre de las categorías. No, ya sé, mejor maximizo esa, así yo no las veo y así no me veo sesgado. Vayan diciéndome el nombre de las categorías y yo voy a ir haciendo aquí los dibujos. Entonces, la primera categoría que tienen, ¿cuál es? Cuerpo. Cuerpo. Perfecto, entonces el cuerpo es simplemente un rectángulo. Listo. ¿Cuál es la siguiente categoría? Puerta. 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 Listo, la puerta es como una división del cuerpo, entonces vamos a hacer acá algo como esto. Esto sería la puerta. Voy a ponerles color, cuerpo negro, puerta gris, para que sea más fácil de entender. Ok,
¿Cuál es la siguiente categoría? Profe, dice Tal vez patillas, los pero no sé qué es. controles. Ok, controles. ¿Y el que estaba de fondo que sonaba como un susurro que estaba diciendo? Ah, no, que no sabía que eran patillas. Que alguien me puso eso, pero no sé, no le identifiqué qué era. Supongo que los pies del microondas, que tiene patitas. Listo. Ah, ya. Puerta de controles. Listo, entonces voy a hacer simplemente un rectángulo por el momento para definir controles. Ok, y también voy a pintarlo de gris para darle independencia. ¿Qué otra categoría tenemos? Dice agarradera. Agarradera. Ok, entonces la agarradera forma parte de la puerta. Hacerle un gris un toque más claro, la pongo por aparte. ¿Qué otra categoría tenemos? Vidrio de la tapa, bueno, de la puerta. Vidrio de la puerta, o sea, como una ventana en la puerta. Listo. Ajá. Eso entonces sería como así. Y ya lo desintegré. Y esa no era mi intención. Ahora, ¿cómo lo integro? Ah, no era muy difícil. Ay, lo hice mal. Bueno, no importa. Ok, aquí está el vidrio de la puerta. ¿Cuál otra categoría tenemos? Está el horno, pero no sé. Sí, diablos, eso está difícil porque el horno es todo. Entonces, ¿qué quiere decir el horno como categoría? No sé. Ok, pasemos a otra entonces. Está la marca. Marca, ok. Listo, ya tenemos marca. ¿Qué más? ¿Qué otra categoría tenemos? Yo creo que es que, bueno, no sé, yo creo que ya lo otro va como dentro de eso, porque está perilla, botones, No teclado, no. importa. Dibujémosla de todas formas. Entonces tenemos perilla y botones. Ajá. Perillas normalmente, entonces voy a hacer un circulito, como con un rectángulo para que se entienda como una perillilla. Pintemos la de gris también. Un poquito más oscuro. Listo. Perilla y botones, dijiste, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. Entonces, vamos a hacer unos botoncillos. Vamos, control C, control V. ¿Cómo pasó esto? Una fila más para que sean de... Listo, ya tengo los botones. ¿Qué otra categoría tenemos? El push. El push, ok, que eso es como un rectangulito chiquitico. ¿Qué otra categoría tenemos? El teclado numeral. Ah, diablos, ¿y eso no será lo mismo que los botones? Sí, yo creo Sí. que es que, digamos, están los otros botones que uno no puede ver bien, digamos que son, y el teclado numeral que es el que hizo usted. Ajá. Ahí. Es que Ah, son como estos botones que traen como un tiempo determinado, digamos, no sé qué dice claro. como O digamos vegetales. el que dice La start pregunta, o ok, apagado, no sé. la pregunta clave es, ¿ellos son categorías diferentes o forman una misma categoría?
Yo diría que es parte de lo mismo porque ambos es como para el tiempo. Listo. Vean chicos, aquí en este momento no tenemos una respuesta absoluta, porque este ejercicio no lo estamos haciendo con los ejemplos que ustedes tienen propiamente en sus cuadrantes, sino con ejemplos diversos de toda clase, ¿ok? Por lo que tenemos aquí en pantalla, permiso, no podemos sacar conclusiones contundentes, porque solamente uno, por ejemplo este, tiene esa característica y este otro de por acá y tal vez este, y los otros no. Entonces, por eso podríamos decir que pertenece por completo a la categoría controles. Pero si en nuestro cuadrante la amplia mayoría tienen esas dos divisiones, empiezan a mostrar una categorización. ¿Comprenden? Entonces, en ese caso, uno sí puede hacer la división de categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados siempre van a depender de los ejemplos que ustedes tienen y están analizando. No hay resultados que sean únicos y concluyentes y además que sean trasladables a todos los microondas que existen, sino que van a depender del grupo de microondas que ustedes están analizando. Entonces, ya que los tenemos, vamos a hacer una segunda botonera. Voy a pintarla de un color un poco más fuerte, le voy a quitar una fila de botones. Me parece que los que tienen funciones específicas siempre son menos extensos que los numéricos. Y tan. ¿Qué otra categoría nos falta? Yo creo que, bueno, la del cable, no sé. Cable. Ahora, la pregunta clave es, ¿dónde le vieron el cable a todas esas ilustraciones? Sí, no sé, por eso no estaba segura, porque hoy es como lo mismo del punto. Exacto. Ahora, viene la segunda pregunta clave. Chicos, cuando ustedes tienen la imagen en su cabeza de un microondas, ¿ven el cable? No. No, No. profe. Listo. Eso quiere decir que el cable funcionalmente, por supuesto, tiene que estar. Y cuando uno lo saca de la caja, tiene que ver el cable, porque si uno siente que el objeto está incompleto. ¿Ok? Pero en términos del diseñar la apariencia, el cable no es tan importante como lo es la manigueta. ¿Ok? Que el cable podría configurar incluso una categoría, pero es una categoría invisible, porque nadie piensa en el cable cuando piensa en el microondas. ¿Ok? Es un poco como lo que pasa con el televisor. Vean, ustedes comprarían un televisor sin control remoto. Imagínense que compran la pantalla, que llegan a la casa, la sacan de la caja, ustedes desean de sacar esa pantalla así de unas 70 pulgadas, 4K, 3D, etcétera, ¿verdad? Y no tiene control remoto, ¿qué hacen? Y pues profe, yo me voy a reclamar a ver si fue que no lo echaron. Ah, de una. Y no solo reclamar, además quiere una regalía ahora por la ofensa. Sin embargo, cuando uno imagina la pantalla, la imagina con el control a la par. No. Entonces, lo que quiero que comprendan con esto es que la apariencia esperable es la imagen que está en la mente. Y la imagen en la mente no necesariamente lo contiene todo. Eso es lo que necesitamos saber en este momento. Ahora, eso es diferente de cuando uno diseña, por ejemplo, la experiencia de compra. En la experiencia de compra es importantísimo que esté el control remoto. Desde el punto de vista de un análisis funcional, ahí concluiríamos la superimportancia de un control remoto, porque las pantallas ya no tienen controles manuales fáciles de utilizar. Sí los tienen, pero decir que yo pueda dominar la pantalla así apretándole el único botoncito que tiene ahora es un mundo. Todo se hace normalmente con un control remoto. Entonces, en esta parte, en este análisis que estamos abordando, van a haber cosas que no son trascendentes. Y no quiere decir que se dejan por fuera en el proceso de diseño. Quiere decir que hay otras partes del proceso de diseño que contemplan esas partes. ¿Ok? Listo. Entonces, digamos que ya tenemos aquí todos los componentes. Noten que hasta el momento yo no he dibujado un microondas. Lo que hice fue dibujar cada categoría por aparte. Ahora lo que sigue es con todo esto que tengo acá, armarlo para ver si lo logro. Si lo logro y el resultado final parece un microondas, quiere decir que ya identifiqué todas las categorías. ¿Comprenden?
Sí, profe. Listo. La representante de los estudiantes del día de hoy. Entonces, esta era la puerta va por acá. Esta es la ventana de la puerta que debería de ir por acá. Listo. Aquí tengo entonces la categoría completa controles. ¿Ok? Y en los controles debería de tener entonces los botones también de uso. Y como estos frecuentemente están más arriba, entonces los voy a poner más arriba que los otros. Y los voy a oscurecer un poquito para que sean perceptibles. Estos otros, que son como los numerales, vamos a ponerlos por aquí abajo. Voy a disminuir este espacio para poner el push. Ahora, resulta que tengo un conflicto a partir de este momento, porque ¿cómo hago para tener botones y perilla al mismo tiempo? ¿Qué está pasando aquí, chicos? De que es otro tipo de microondas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en la muestra que nosotros tenemos hay dos posibles apariencias que tienen los microondas. Esta que ya se configuró aquí, más esta otra que no tiene botones. Sino que lo que tiene son perillas. O tal vez tenga perillas, conjunto de perillas y botones. La perilla me quedó por detrás, yo creo, ¿verdad? Vamos a ver si... La combinación de ambas cosas. Ok. Ahora, me está sobrando la manigueta. ¿Dónde la pongo? ¿Qué tengo que hacer? Descartarla, profe, o añadirla por ahí. No la puedo descartar porque toda la evidencia dice que es una Sí. característica que sí existe. ¿Qué hago? Entonces, si se le pone al costado Sí. de la pantalla, como al costado del vidrio, donde queda una parte de fuera. Ve, lo que pasa en ese caso... Tendría el push. Exacto, muy bien. Entonces, tenemos que quitar el push para poner manigueta. Esto, que tenemos categorías que son excluyentes. Si hay push, no hay manigueta. Si hay manigueta, entonces no hay push, por supuesto. Ahora, ya tenemos la imagen del microondas completo en ambas versiones. ¿O falta algo? Ah, me falta la marca, por supuesto. La marca frecuentemente está como en la parte inferior. La marca tiene varios lugares donde podría estar. Sin embargo, voy a hacerla chiquitica y la pongo en la parte inferior. En este caso, y como puede estar en varias partes, y ya que necesitamos hacer dos diagramas, porque toda la evidencia dice que hay dos diagramas, voy a poner la marca en este caso aquí. Y noten que en cualquiera de los dos casos no causa ruido, es decir, son como lugares lógicos en los cuales podría estar la marca. ¿Qué nos falta, chicos? Porque falta una categoría. Uy, no puede ser. ¿Cuál Me falta? falta el relojcito. El El display. relojcito. Exacto, nos falta la pantallita. Ay, sí. Qué madre. Ahora, por eso esto se construye de esta manera. ¿Ok? Uno no se manda a hacer un dibujo de un microondas. Uno dibuja cada categoría por aparte y una vez que las tiene todas las que identificó, lo arma. Al armarlo te das cuenta de si algo hace falta. Si uno siente que algo le hace falta, entonces hay una categoría que no ha sido identificada. Este dibujo es una validación. ¿Ok? Sirve para validar que yo ya tengo todas las categorías listas, que ya las encontré. Y ya aquí vean, básicamente hicimos la tarea. ¿Ok? Ahora lo que tienen que hacer es ver con ojo crítico sus cuadrantes, sus propios cuadrantes, porque ya aquí tienen, digamos, la base para trabajar las categorías. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Ahora, ¿qué queda por hacer aquí? Definir la jerarquía de cada componente. ¿Qué es más importante que qué? Porque en el dibujo, cuando uno lo arma, va encontrando el lugar en el espacio donde va cada uno de ellos. Ahora, esta parte del lugar en el espacio hay que redactarla porque hay componentes que pueden tener diferentes lugares. Por ejemplo, la marca. La marca no va en un solo punto específico, sino que tiene un rango de espacios donde podría estar ubicado. Lo mismo con los controles. Los controles tienen que estar necesariamente del lado derecho, según las imágenes que estamos viendo o que tenemos en el vocabulario visual. No tenemos controles del lado izquierdo, ¿ok? Pero sí hay diferentes, digamos, formas de ubicación de esos controles. Por tanto, eso solo se puede indicar por escrito, porque si uno intenta hacerlo por dibujo, tiene que hacer como 20 dibujos para explicar todas las posibilidades. En cambio, uno puede decir con palabras que los controles se pueden ubicar indiferentemente en el espacio comprendido por las 3/4 partes de tal lugar del microondas. Ok. Profe, ¿Sí? una pregunta, cuando uno va a hacer lo del orden jerárquico, yo tengo que decir, el orden va de, no sé, izquierda a derecha, o de arriba a abajo, o algo así. No, eso es el orden jerárquico. Recordá, vamos a ver, estás mezclando dos conceptos. Eso de arriba abajo, izquierda derecha, es el lugar en el espacio que tiene en la composición. ¿En qué lugar está en la composición? El orden jerárquico es, perceptualmente, cuál componente es más importante que cuál. Por ejemplo, esto se hace así, ve, uno ya tiene el diagrama del inventario de contenidos, que es este dibujo que tenemos acá, ya armado, después de que siguió el procedimiento que les acabo de explicar. Vean, se los estoy insistiendo, porque todos los semestres hay al menos 2 grupos a los cuales les voy a poner la siguiente indicación, de dónde salió esta categoría, porque en su redacción no tienen una categoría, pero en el inventario sí está. Eso indica que no hicieron el procedimiento, porque si hubieran hecho el procedimiento se hubieran dado cuenta de que esa categoría faltaba. ¿Ok? Entonces, necesariamente hay que hacerlo de la manera en que está explicado en el webinar. Una vez que ya lo tenemos así, entonces podemos empezar a quitar cosas para ver qué tanto perdemos de la imagen de microondas. Entonces, digamos que esta ventana yo se la quito. ¡Tarán! Y entonces le quité la transparencia al interior. ¿Qué tanto perdí de la imagen de microondas? De ahí, yo no diría que mucho. Ok, entonces, si vos tenés un microondas que te ciega por completo al interior, vos lo sentís como un microondas normal. Es decir, yo podría hacer esta puerta metálica 100% y vos sentís que es un microondas. Sí, es que como, digamos, yo así lo veo como un microondas, digamos, porque veo como el panel, y el botoncito y la pantallita y así, no sé. Listo. Si yo lo veo así, lo siento como una caja de No. seguridad, profe. Sí, Exacto. exacto, es lo que iba a decir. Exacto. Noten cómo hay una pérdida de identidad del producto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tanto nivel de jerarquía ocupa la ventana? ¿Mucho, poco o nada? Bastante. Mucho. Ahora, vamos a hacer ese mismo experimento con el push. ¿Qué pasa si quito el push? ¿Qué tanto pierdo? No Mucho, se poco, pierde tanto, profe. casi no se No pierde. tanto. Exacto. ¿Qué pasa si quito la marca? No se pierde nada. Poco o nada. Nada. Es que visualmente creo que no es como tan que afecte, pero creo que se había dicho como que si no tenía marca no tenía identidad. El problema es que si no hay marca uno siente que es patito. Entonces, el problema de la marca es que quita un mensaje muy fuerte, que es como la certificación, como de que uno está comprando algo que es de verdad.
Ok, entonces ahí con la marca ustedes podrían ver, valorar cuál es el nivel. Definitivamente no es nada, es decir, no es el nivel muy poco, es un nivel mucho medio. Ahora, ¿qué pasa si le quitamos la manigueta? Bien, entonces, en este experimento uno va quitando cada uno de los componentes, perdón, cada una de las categorías para ver qué tanto pierde. Si pierde mucho, esa categoría tiene una alta incidencia en la percepción jerárquica, por tanto estaría en un primer nivel. Digamos que perdemos el cuerpo. Y entonces se nos volvió en un televisor con un control remoto a la par. Ok, la forma entonces más sencilla para poder definir el nivel de jerarquía de cada una de las categorías es precisamente cuando se tiene ya el inventario listo, el diagrama del inventario, ir quitando categorías para ver qué tanto perdemos en el mensaje emitido. En el mensaje soy un microondas. Ok. ¿Comprenden, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la labor de esta semana. En realidad es bastante sencilla, no es nada del otro mundo. La de la próxima semana es muy parecida, muy, muy parecida. Y la de la próxima semana es secuencial con esta. Entonces, es importante que tengamos las categorías ya definidas para poder continuar. Sin embargo, yo elegí el microondas precisamente porque es un objeto cuya composición es bastante homogénea y sencilla, para poder simplificar el ejercicio y que no se volviera en una pesadilla. Entonces, fijo, ya para el viernes van a tenerlo identificado. De hecho, sí, o sea, sería posible que lo tuvieran incluso para la clase, o que tuviera la mayor parte de las categorías listas. Entonces, el jueves podemos valorar si ya lo tenemos en un nivel para poder continuar. Si es así, hasta les puedo explicar la técnica el mismo jueves, y si no, podemos tener consulta el viernes y webinar lunes, como lo hemos hecho hasta el momento. Profe, Ok. entonces esta sería, se entregan estas dos tareas el domingo y para el próximo domingo el trabajo práctico. No, el trabajo práctico quedó para después de vacaciones. Ah, ok, es que este trabajo tiene 3 tareas, ¿es? Todos los trabajos tienen 3 tareas. Después de esto nos faltan hacer 2 cosas más. Una es una técnica y la otra parte del trabajo práctico, que es redactar las directrices de diseño. Ah, ok, entiendo. ¿Ves? Entonces sí, nos queda una labor más que es como esta. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Más bien es como muy de inventario, muy de inventariar cosas. Y la última tarea, que sí es del trabajo práctico, esa sí se las trae un poco más, pero tampoco es re complicada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos o chicas? Profe, entonces, digamos, todos los componentes que se nombran son meramente superficiales, digamos, nada técnico. Exacto. Este abordaje no es funcional, no es de uso. Es 100% perceptual. ¿Ok? No asumimos que hay alguien que está usando el microondas, sino como si lo viéramos en revistas, nada más. ¿Ok? Entonces, es una valoración de la imagen del microondas para poder entender qué es lo mínimo que debe de tener para tener su composición perceptual. Ok, profe, pura vida. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, yo Porque tenía no, una duda, pero no es de esto, sí. Era para ver si la podíamos ver ahorita cuando ya terminamos este webinar. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, chicos, entonces, si ya no tienen más dudas, podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden que más tarde, los que están en Fundamentos, tenemos el webinar de Photoshop para hacer los montajes de los pisos y los menajes. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Bye, bye. Voy a parar aquí la grabación.